Bueno, pues estamos ya en la segunda parte. A partir de este instante vamos a iniciar conversación con Carlos Espino, como les comentábamos hace tan solo un instante. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas y muy tardes. bienvenido. Muchas gracias. Carlos Espino, una denuncia de Carlos Espino fue uno de los dos focos por los que se originó lo que luego ya hemos conocido la Operación Unión. Denunció un soborno, un intento de soborno en su despacho en el Cabildo de Lanzarote, cantidad, no sé, 300 o 400.000 euros a repartir, me parece que era entre un promotor o el intermediario de un promotor y él mismo a cambio de desbloquear un asuntillo urbanístico. Ese fue el origen, esa denuncia fue el origen. Y este pasado domingo, el diario Canarias 7 ha informado de que el ex responsable de puertos de la provincia de Las Palmas, Luis Hernández, también promotor inmobiliario, bueno, pues según él habría pagado mediante pagarés 50.000 euros que también, según él, y a través de un intermediario, le habría solicitado el propio Carlos Espino para también desbloquear otro asunto, evidentemente menor, ¿no? Bueno, pues Espino ya lo ha desmentido con rotundidad a través de un comunicado que ayer mismo, me parece que salió en los medios de comunicación. Partiendo, por tanto, de esa premisa de que usted ha desmentido, que es absolutamente incierto, por tanto, todo esto, ¿por qué tarda tanto en desmentirlo? ¿Por qué sale esa información el domingo y usted espera el jueves para decir yo no he sido y eso es mentira? Porque cuesta reaccionar ante una noticia de esas. Es la típica acusación totalmente endiablada, en el sentido de que lo coloca uno en la tesitura de probar que no ha hecho algo, cuando realmente tampoco se aportan elementos probatorios como para decir que sí lo ha hecho. La primera sensación, tengo que reconocer, incluso de que me ha costado llegar hasta el final de la noticia, es que empiezo a leerla y no reconozco nada de lo que se está diciendo, me suena auténtico disparate y cuesta reaccionar. Y tengo que reconocer que sí, que a pesar de que suelo ser una persona bastante fría, que me tomo las cosas con mucha calma, que me paro, las pienso, tengo que reconocer que el domingo la publicación esa me pudo y me dejó sin capacidad de reaccionar. Cuando veo que vuelve a salir algo más, ya es cuando de alguna manera me sacude esa situación. Pero bueno, qué disparate es este, y salgo a decir lo que me parece que me toca decir en este momento, que es que no conozco de nada a Luis Hernández y nunca he hablado con él, nunca he hablado con nadie que me haya dicho que viene de parte de Luis Hernández, o yo pudiera sospechar que venía de parte de Luis Hernández, al que insisto que no conozco. Nunca he aceptado ni he pedido dinero para dictar una resolución o para votar en un pleno, en una comisión, algo en contra de la ley porque alguien me lo pague, y nunca he cobrado ninguna cantidad. Pues algo y digo eso, que es lo que puedo decir en este momento. En el resto lo único que me queda es que, bueno, que si efectivamente existe esa denuncia, cuanto antes, conociendo los tiempos judiciales, pues me encantaría que me citaran, porque hasta el momento no tengo ninguna comunicación judicial al respecto para conocer realmente por qué este señor dice, que no sé si es lo que dice él en esa denuncia, porque también hay que tener cuidado con cómo se redacta, pero al final parece ser que es que él dice que alguien le dijo que eso iba a ser para mí, vamos. Porque su situación ahora mismo, su situación relacionada con el caso Unión, ¿cuál es? ¿Está usted imputado? ¿Lo llamaron a declarar? ¿Es testigo? ¿Figura usted Vamos a ver, yo he ido como acusación Sí, eso. a declarar. Y aparte de eso, por la denuncia que todo el mundo conoce, que me puso el presidente del Cabildo, tengo en este momento una imputación en un procedimiento separado del que todavía no se ha practicado ninguna diligencia. Pero que no es el mismo que la denuncia de los centros turísticos. Yo entiendo, y en las consultas judiciales que hago, que aunque no sea la misma, tendrán que resolverse juntos, sí, porque no se puede... Han de confluir porque es la misma cosa, no se puede jugar dos veces. Porque es la misma cosa y no pueden tenerme sometido a dos procedimientos judiciales por los mismos hechos. Es decir, y que si todo esto figurara efectivamente dentro del sumario de la Operación Unión, se supone que le habrían llamado ya a decir, oye, mira, aquí dice que lo de los 50.000, yo no lo sé. No me atrevo a suponer. Tengo que entender, aunque me gustaría pensar y estar convencido de lo contrario, que si eso se ha publicado es porque alguien ha hecho esas manifestaciones. Entonces, evidentemente, en algún momento me llamarán para aclararlas. Y en ese momento, lo mismo que decía, que hasta el momento solo me queda decir no, es incierto. En el momento que estemos en los tribunales, me preocuparé mucho de ver si realmente hay algún tipo de prueba, que no puede existir porque eso no se ha producido,
y luego, por supuesto, tratar de tomar las medidas que sean necesarias para restablecer en ese momento el daño que se me ha hecho, porque bueno, ya digo, desde el domingo hasta ayer he estado totalmente bloqueado con este tema, pero esto es impensable. Con relación a los centros turísticos, señor Espino, también en una de las múltiples conversaciones que incluye el sumario del caso Unión, intervención, una conversación telefónica intervenida a Dimas Martín, en esa conversación dice que usted habría desviado fondos de los centros de arte, cultura y turismo, incluso llega a hablar de una cifra que ronda los 1.200.000, 1.300.000 euros para actos del Partido Socialista o para financiar al Partido Socialista. Es una conversación intervenida y usted también la habrá leído en el sumario, ¿no? No, porque no he leído el sumario del caso Unión, y además cuando se me ha preguntado siempre lo he dicho, o sea, no... Bueno, pues no tengo ninguna necesidad. ha tenido cierta difusión esa conversación entre Dimas Martín y un economista. La misma pregunta, es decir, ¿lo que dice Dimas Martín es cierto? No, radicalmente no. Vamos a ver, si yo hubiera desviado 1.200.000 euros, usted se podrá imaginar cómo se nota eso en las cuentas, y precisamente el total de inversiones que hubo en ese momento fue 1.200.000 euros. Allí no hay una caja de billetes. Yo no sé, en la época previa que se implementaron los controles, cuando Dimas controlaba aquello, si había alguna caja a la que podía llegar y coger, pero hombre, por Dios. O sea, lo que pasa es, por eso digo que lo colocan a uno en la posición endiablada de coger y tener que desmentir, pues eso, afirmaciones que ha hecho alguien que, por otra parte, se permite el lujo de decir que él no ha hecho nada en toda la vida, que es la persona más santa que existe, y se le intervinieron pues prácticamente 8 millones de euros en propiedades. Mire, con el seguimiento que a mí se me ha hecho por parte de mis adversarios, con el hecho de ser la persona que denunció, y por tanto tengo muy claro que desde el primer momento, el primer teléfono pinchado que hubo y las primeras investigaciones patrimoniales probablemente fueron con respecto a mí. Si existiera algo de ese estilo, ya estaría en este momento documentado. Sí, buenas tardes. Yo voy a dejar un momentito el sumario del caso Unión apartado y le voy a preguntar, porque como siempre ha sido defensor de que se cumpla la legalidad urbanística como es normal y entendible en un cargo público en Lanzarote, me gustaría preguntarle si usted estaría a favor de la demolición de los baños de los Dolores. Vamos a ver, no se trata de que yo esté a favor, no, se trata de lo que dice la sentencia. Y la sentencia dice que se ha realizado un daño en un bien que está sometido a protección. Y la ley dice, en ese caso, que hay que reponer las condiciones anteriores. Y mire, ya está bien de que parezca que es que solo se podían hacer unos baños allí y que alguien está en contra de que la gente pueda orinar cómodamente en unos baños decentes. Es que 50 metros más allá puede hacer, no los baños que se han hecho en este momento, una nave entera llena de baños. Baños para cada 10 peregrinos que lleguen. Se pueden hacer baños en 50.000 sitios, pero no se pueden hacer encima de una colada que está protegida como bien de interés cultural. No se puede estar defendiendo lo nuestro, hablando de nuestras tradiciones, y luego cometer la grosería de colocar unos baños públicos en un entorno como el que se ha hecho. Cuando 50 metros más allá, 100 metros para allá, se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y mire, esto se lo dijimos en el pleno a Dimas Martín. Mire, haga los baños, pero mire, ruédelos. Con la altanería que le caracteriza, dijo que seguía para adelante, y que si estábamos convencidos de eso lo denunciáramos. Pues mire, lo denunciamos y teníamos razón. Y lo han condenado a 2 años y los baños han de demolerse. ¿Y le consta a usted que el Partido Socialista pueda exigir que se recupere esa realidad alterada? Hombre, yo creo que si tuviera que pedirlo el Partido Socialista sería un fracaso de muchos, ¿no? Digo porque el propio Cabildo es el primero que, al tener conocimiento de una obra promovida por el Cabildo, incumple la ley y ser el titular de la responsabilidad de patrimonio histórico, creo, me atrevo a pensar, que debiera ser el primero en hacerlo. Creo que el tribunal de oficio, si dicta una sentencia, lo menos que le interesará, y más en un caso de estos, es que quede como papel mojado. Me parecería un fracaso colectivo que el Partido Socialista tuviera que pedir la ejecución de la sentencia. Volviendo al famoso caso Unión y a las informaciones que se han publicado estos últimos días, se ha asegurado que usted mantiene una relación muy fluida con Dimas Martín. Pues claro, era en ese momento el secretario general del Partido Socialista, que tenía un pacto con el Partido Independiente de Lanzarote. Un pacto que probablemente se verá en muchísimas de esas conversaciones, que por cierto mantenía en el convencimiento, no sabía en ese momento que Dimas estaba en el punto de mira, pero por lo menos yo podía estarlo. Pero es que no podía obviar mis obligaciones, y en ese momento una de mis principales obligaciones era mantener vivo
Un pacto que tenía problemas en Arrecife, con cuestiones como el plan general que desembocaron en la dimisión de Antón, de su primer candidato. Teníamos problemas en el Cabildo con determinadas cuestiones, tanto con los temas de presupuesto y demás. Y en un momento determinado, a mí, Fabián Martín, a pesar de ser el vicepresidente del Cabildo y ocupar el puesto que ocupaba, me dice que se quedan bloqueados los presupuestos, salvo que yo hable con el padre. La primera tentación, y no tengo por qué ocultarlo, es decir, yo no paso por ahí. Pero si hay algo que he aprendido en política es que primero están los proyectos comunes, primero están las decisiones que hemos tomado entre todos los compañeros, primero está esa decisión que teníamos de mantener ese pacto y luego queda detrás, por mucha importancia que tenga, la incomodidad que yo pudiera sentir por mantener ese tipo de contactos. Pero bueno, es lo que hubo que hacer. ¿Alguien puede pensar, señor Espino, que al monstruo Dimas se le alimenta así, quiero decir, dándole por ejemplo, esa relevancia política? Por ejemplo, manteniéndolo como presidente en la cárcel. Sí, sí, no, precisamente el Partido Socialista. Sí, mire, sí, todos los partidos, es que no es una cuestión, mire, un inciso. Me va a permitir una cosa, me va a permitir una cosa porque seguro que nos entendemos. Mire, este tipo de discusiones, si Dimas, si nos encontramos en un caso donde se le eligió hace 3 años y por primera vez, y oiga, no interesa mantenerlo y tal, pero mire, a Dimas Martín no lo ha mantenido el Partido Socialista, ni lo ha mantenido Coalición, ni lo ha mantenido el PP. Lo han mantenido muchísimos ciudadanos que hasta las pasadas elecciones, donde le retiraron de manera mayoritaria la confianza, le daban una posición en ocasiones de primera fuerza. Pero está usted confundiendo a Dimas Martín con el Partido de Independientes de Lanzarote, en teoría, digo yo. Vamos a ver, él estaba inhabilitado, cuando usted hablaba con él estaba inhabilitado como cargo público. Y es cierto lo que usted comenta, cuando gobernaba con Partido Popular y Coalición Canaria y se quedó Mario Pérez de interino en la presidencia del Cabildo, todo el mundo sabía cómo funcionaba el Cabildo y de qué manera se le seguía dando relevancia estando en prisión. Vamos a ver, lo que yo le pregunto es si existe autocrítica, tanto por usted, por su antigua responsabilidad, como de otras fuerzas políticas que también debieran hacerlo, porque al seguir manteniendo a Dimas como actor político relevante, todos los que han gobernado con su partido, al final, pues han consolidado un status quo que no era para nada lógico. Usted no sabe, y lo digo en serio, la alegría que supone escuchar ese tipo de cosas, porque últimamente me ha tocado defenderme de lo contrario, de los que me han acusado de haber roto el pacto con el PIL. Bueno, un compañero suyo del partido, Joaquín Caraballo, destacado ahora del Partido Socialista, ha dicho recientemente que probablemente se equivocó el Partido Socialista en el pasado. Y yo, al hilo de lo que estamos hablando ahora, me gustaría preguntarle si comparte eso, si se equivocaron, si no, no sé. Cualquier persona es muy libre de considerar en este momento que nos equivocamos pactando con el PIL, que nos equivocamos rompiendo con el PIL. Da la sensación de que nos hemos equivocado siempre, que la única manera era quedarnos en casa y así probablemente no nos hubiéramos equivocado. Lo cierto es que hicimos el pacto con el PIL en un momento en el que Coalición Canaria y Partido Popular no quieren de ninguna manera pactar con el PSOE, y lo habían demostrado. Lo hicimos además en un momento donde Dimas, y usted mismo lo ha señalado antes, estaba inhabilitado, y toda la gente que llevaba en sus listas, ninguno de ellos tenía en ese momento ninguna causa pendiente, cosa que por ejemplo sí sucedía en las listas de Coalición Canaria. En ese momento, con los elementos que teníamos sobre la mesa, tomamos la decisión que probablemente a usted le insatisfaga. A mí no me satisface. No, ahora déjeme terminar a mí. A mí no me satisface ningún pacto político, ni no me produjo insatisfacción que ustedes gobernasen con el PIL. A lo que yo le cuestionaba es si había autocrítica por seguir manteniendo a Dimas como actor político, no al PIL. Y estoy tratando de explicarlo. Que ese pacto que mantuvimos con el PIL, y a mí me parece enternecedor ese intento de separarla a Dimas del PIL, pero si el vicepresidente del Cabildo, que además es presidente del PIL, dice no, esto lo tienes que hablar con papá porque si no nosotros no podemos votar los presupuestos, pues usted me dirá qué grado de separación hay entre el PIL y Dimas Martín. Pero lo cierto es que hicimos un pacto que a muchísimos compañeros tampoco les gustaba, pero era el pacto posible. Y claro, cuando lo hemos roto, a algunos compañeros tampoco les ha gustado, y usted sabe que precisamente una de las críticas que con más ferocidad se me ha hecho es pues eso, poco menos que intransigente, intratable, porque en un momento determinado dijimos, por aquí no pasamos. Eso, vamos hacia la izquierda, recibimos críticas, vamos hacia la derecha también, pero es lo que nos corresponde como partido, como cargos públicos, tener que dar explicaciones y en algunos momentos satisfacen más o satisfacen menos. Pero de verdad que me alegra mucho oír eso porque me reconforta en la idea de haber roto el pacto. ¿Se arrepiente usted de haber sido tan contundente con el tema de apartar de la vida pública a todo tipo de imputados?
Ha sido un ejercicio esta semana de reflexionar sobre eso, porque son preguntas que uno se hace constantemente, no se puede ir por la vida pensando que todo se ha hecho adecuadamente. Y claro, yo pensaba que en qué lugar quedaríamos nosotros si en este momento estuviéramos gobernando con el PIL. Si estuvieran saliendo ahora en este momento pues todos los datos que vamos conociendo, todavía más, o el momento en que nos enteramos que tenía amasado un patrimonio que se cifraba así, a vuela pluma en ese momento, en más de 8 millones de euros. Mire, hay circunstancias que, desde mi punto de vista, respetando el que tenga cualquier otro y reconociendo que puedo estar equivocado, pero hay cosas por las que no se puede pasar. No se puede pasar por gobernar con gente que en ese momento ya no es que los hayan pillado infraganti, es que llama uno al presidente de esa formación pidiéndole, desde el minuto cero, desde que se produce lo de Arrecife, pidiéndole que tome algún tipo de medida, que nos informe algo de lo que está pasando, y es imposible hablar con él porque está escondido. En ese momento nosotros nos dejaron solamente una salida, que era trazar un cortafuegos, por aquí sí que no, y rompimos el pacto. Y recordarán que lo rompimos solamente en el Ayuntamiento de Arrecife, en la medida que se fueron sucediendo más noticias, en la medida que se hace público un comunicado de, no recuerdo ahora si de la Fiscalía, de la Audiencia o de la Fuerza Actuante, donde decía que se le había intervenido 2 teléfonos móviles a Dimas y que parecía que estaba dirigiendo una red de extorsión en el regreso. La Guardia Civil. En ese momento tuvimos que romper en el resto de las instituciones. Es verdad que en la primera rueda de prensa ustedes negaban precisamente eso. Me acuerdo porque es que tuvimos un intercambio de pareceres en esa rueda de prensa. Algunos hemos mantenido. Sí, bueno, más de uno, sí. Un detalle con respecto a lo que se está conociendo de la nueva pieza que afecta a la supuesta financiación irregular del PIL. Hay una confesión o una declaración de Matías Curbelo en el juzgado donde apunta que él recibió un sobre con una cierta cantidad económica que estima en torno a unos 12 millones de las antiguas pesetas del entonces gerente de Urbaser en la isla, y que ese sobre se lo entregó, dice él, en el juzgado a Miguel Ángel Leal, que en aquel momento era una persona muy relevante del Partido Socialista. ¿Vio usted los 12 millones de euros por la sede? Le pregunto también, ¿no? Porque cualquiera puede interpretar que en aquel momento... En esa época, por usar su terminología, un yo era detalle, muy poco relevante en el Partido Socialista. Un detalle. Matías Curbelo, y no es una certeza, sino una opinión que establece, dice que ese dinero pudo ir a la financiación también del Partido Socialista. Lo dice en su declaración y es una opinión, no una constatación. Pues me imagino que su señoría, que el fiscal, que las fuerzas y cuerpos de seguridad que están investigando el tema tratarán de aclarar el destino de ese dinero para ver si se confirma la suposición que hacía el señor Matías Curbelo. Por lo demás, como podrán entender, desconozco totalmente lo que ha sucedido. Sí, antes he entendido que usted no se siente arrepentido de haber apartado al PIL, digamos, de la fuerza de la vida pública, porque estábamos en el revuelo también del caso Unión, que poco a poco pues, ha ido desvelando pues un entramado, digamos, sucio. Estará por ver las implicaciones de unos y de otros, pero esa es la realidad. Después, y ahora le pregunto por el presente, algunos miembros de ese Partido Socialista que ahora mismo están gobernando, como es el caso de Joaquín Caraballo, reconoce que se precipitaron. ¿Usted reconoce a este Partido Socialista de ahora? El Partido Socialista no es solamente un militante, por muy importante que sea el cargo que tiene. Y aparte de eso, si hay algo a lo que he estado acostumbrado durante mi época, ya no de militancia, que empezó en el 96, sino desde que entré en cargos públicos desde el año 2000, si hay algo que he estado acostumbradísimo, es a convivir con compañeros que piensan de manera diferente, pero a convivir en órganos de gobierno o a convivir en un ejecutivo, en un comité ¿Es una insular. opinión aislada ahora mismo dentro del partido? Lo ignoro. El partido no se ha pronunciado con respecto al tema. Sí puedo decir que me produce una tristeza enorme que un compañero mío piense de esa manera, porque sin correr nunca el riesgo de permitirme el lujo de repartir carnet de buenos y malos socialistas, sí me parece que es incompatible ese tipo de cosas. Pero mire, sobre todo me causa una desazón muy grande, porque si hay un discurso dominante en este momento en el partido, es esa necesidad de acercarnos a los ciudadanos, ¿no? Y yo digo, esos ciudadanos que están clamando en la calle contra rescates que, entre otras cosas, vienen por malas prácticas de las administraciones, por el dinero, o lo que se han llevado de las cajas y demás, ¿alguien piensa que nos podemos acercar a ellos haciéndonos cómplices o tolerantes de este tipo de comportamientos? Pues, habiendo el clamor que hay en las calles contra la corrupción, contra prácticas políticas inadecuadas, ¿puede alguien pensar que el camino correcto para el Partido Socialista es el de cerrar los ojos
mirar para otro lado, abrir las tragaderas. Yo creo que eso no... Pues sectores de la opinión pública dicen que todo esto ha pasado en Lanzarote porque han investigado al PIL, pero si llegan a investigar a otros partidos, al PP, al PSOE, a Coalición, a quien sea, hubiese salido 3/4 de lo mismo porque no está demasiado claro la financiación de los partidos políticos. Pero vamos a ver. Cuando oye eso, ahora mismo, por ejemplo, ¿usted qué tiene que...? Yo lo primero que tengo que decir es que, desde un punto de vista que me parece que tiene más importancia de la que saltaría a simple vista, es que, mire, hubo equipos aquí de la UCO durante aproximadamente un año grabando todo lo que se le puso por delante. Es una manera de hablar. Quiero decir que escuchaban una conversación, esa llamaba a otro, esa llamaba a otro, y de hecho eso provocó que personas pertenecientes no solo al PIL cayeran en la Operación Unión, porque no ha sido una operación contra el PIL, ha sido una operación que, a raíz de una denuncia que yo planteo, más otra que plantea un proveedor del Ayuntamiento de Arrecife, empiezan a encontrarse con cosas que afectan al PIL, a militantes del PSOE. No creo que tenga que recordarlo, también he sido muy criticado por abrir expedientes de expulsión a compañeros que fueron detenidos en la Operación Unión. Fue una operación contra el PIL. En ese momento, en lo que se estaba produciendo en las instituciones, más, como ya sabemos, incluso del 2003 en adelante, la fuerza actuante ha ido contra todo lo que ha podido pillar, sea del PIL, sea del PSOE, sea de SC, sea del PP. No se trata de una operación contra el PIL, ni se trata de una investigación contra el PIL. De hecho, no hay en este momento un procedimiento abierto por financiación irregular del Partido Independiente de Lanzarote. Otra cosa es que de las pruebas que se vayan practicando se puede deducir que se han producido ese tipo de delitos. En el caso, digamos, del Partido Socialista, este fin de semana vive su congreso donde se va a elegir a la persona que técnicamente le va a sustituir a usted, aunque es verdad que en los últimos meses usted dimitió y ha estado una gestora al frente del Partido Socialista en la isla. ¿Usted cómo ve este Congreso Insular? ¿Qué espera del debate interno dentro de su organización política? A la vista está que sobre ciertos asuntos hay posturas divergentes. ¿Tiene confianza, digamos, en que salga de este Congreso de este fin de semana algo aprovechable para el Partido Socialista? Por supuesto, por supuesto. ¿O solamente se va a hablar del sustituto de Carlos Espino? No. Habrá debate ideológico y, conociendo a los compañeros y compañeras, serán horas muy duras, muy duras, muy duras. Algunos liados porque siempre no queda más remedio en si este adjetivo es más correcto del otro, pero también con muchas partes donde se entrará a fondo a debatir, como recuerdo en algún congreso, sobre los campos de golf o no campos de golf, si había que limitar el número, no había que limitar el número, cómo se trataban las aguas. O sea, a los socialistas nos gusta discutir entre nosotros, y tenemos por delante un congreso muy, muy, muy importante porque precisamente marca lo que es un nuevo periodo en el que el Partido Socialista debe obviar toda tentación de mirar hacia el ombligo. La sociedad, en particular la lanzaroteña, está pasando por unas circunstancias dificilísimas, y el único bastión que hay frente a las agresiones del Partido Popular es el Partido Socialista. Por tanto, en este momento todo nuestro esfuerzo debe centrarse en elegir a los mejores, a los más adecuados para dirigir el partido en esta época, y darle el arrope de un cuerpo de propuestas rigurosas, innovadoras en lo que toque, que nos permitan recuperar la confianza mayoritaria de los ciudadanos en 2015. Sí, y lo he dicho además sin ningún recato, el que gane. Quiero decir con eso... Cierta seguro. No, quiero decir con eso que nunca he ido a un congreso a tontas y a locas y a ver qué sale y a negociar hasta el borde que si cae este o cae el otro. No. La intención con la que por lo menos yo, como delegado dentro de la delegación de San Bartolomé, llego al congreso es ayudar a construir una mayoría. Una mayoría, por lo que decía precisamente antes, porque el partido no se puede permitir el lujo de estar enredado en cuestiones internas cuando los ciudadanos necesitan que en este momento en las instituciones que tenemos capacidad de acción, que son muchas, nos volquemos al máximo en la resolución de sus problemas. Pero es muy del Partido Socialista eso de que los que se muestran ya se queman, ¿no? Hay 2 o 3 personas ahí que ya se han mostrado estas últimas semanas, no sé yo si es el caso o no. Usted se solía decir eso, ¿no? Que tiene una memoria, y me consta por algunos momentos en que me ha pasado factura por algo que he dicho, se tiene que acordar también, y además lo agradezco, lo digo en tono cordial, le agradezco que recuerde algo, que es que en el Congreso pasado, cuando yo iba de candidato, me negué totalmente a hacer comentarios internos del Congreso. Mire, nosotros debemos ser enormemente transparentes, nosotros debemos contar las cosas que hacemos y por qué las hacemos, pero hay 2 días en el año
que son nuestros, que son especialmente de los militantes y en este caso de los delegados y las delegadas, que es la celebración del Congreso. Lo que haya que hablar, lo hablaremos ahí dentro entre compañeros, con respeto, con lealtad, con el vigor que haga falta, pero la discusión es ahí donde hay que mantenerla y ahí es donde tenemos que hablar de personas. Siempre he sido contrario a las candidaturas que se montan vía medios de comunicación, al desgaste entre un candidato y otro. Eso me ha parecido siempre deplorable. Me he negado a entrar en eso cuando he sido candidato y en este momento a los compañeros o compañeras que se vayan a presentar, desde luego yo no jugaré en ningún caso de esa manera contradictoria con lo que son mis principios. Bueno, pues aquí lo dejamos ya por ahí. Señor Espino, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, a mí se me ha hecho cortísimo. No, y a mí también, pero es que tenemos por delante un largo verano que hay que aprovechar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta septiembre, Dios mediante, si no hay novedad. Ursula y Manu, ellos estarán aquí el lunes con Salvador Hernández. Yo me tomo este año vacaciones de parlamentario, así que desde ya me cojo descanso aquí en la televisión. Hay otras muchas cosas que hacer y si no hay novedad, en septiembre volveré a estar con ustedes. Buenas tardes y buen fin de semana. Adiós.